Bien, chicos, cuando nosotros estamos hablando de lo que conocemos como el virreinato, hablamos de un periodo que se extendió desde 1542 a 1824, ¿ok? Este virreinato peruano eh, fue dirigido, obviamente, por virreyes, quienes eran los representantes del rey de España, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ellos estuvieron aquí? ¿Recuerdan ustedes de Cristóbal Colón, verdad? Cuando descubre América, ¿verdad? Y los españoles comienzan a apoderarse a través de las tierras, de nuevas conquistas, de nuevos territorios, ¿verdad? Los virreyes en el Perú, la función que tenían ellos es poder administrar todos los territorios que la corona española obtuvo, ¿no? Ya que esta misma corona española tuvo la necesidad de crear instituciones políticas, ¿no? En España. Metrópoli, es lo que se llama metrópoli. Y sobre todo no en España, sino en América. De acuerdo con el lugar, obviamente, donde se establecieron las instituciones que se dividían en metropolitanas y obviamente lugares locales. Para eso, obviamente, tenemos que conocer cuáles eran las autoridades metropolitanas. Para eso, al personaje principal se podría decir que tenemos que conocer es al rey, ¿no? El rey era la máxima autoridad de España. Gobernaba por un derecho divino, su poder era absoluto, es decir, total, ¿no? Podía dominar todo. Las leyes que dictaba el rey tenían un nombre, se llamaban reales cédulas, ¿ok? Donde los reyes que gobernaron durante España, eh, durante el virreinato, permanecieron a dos dinastías, ¿ok? Una dinastía borbónica y una dinastía de Habsburgo. Ahora, obviamente que estos virreyes, como Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y así sucesivamente, tuvieron una función en especial, ¿no? De poder reformar, tomar medidas, modernizar España, por ejemplo, ¿no? Pero algo que nosotros tenemos que saber y conocer, por ejemplo, eran las encargaturas que se tenían en ese entonces. Porque ya nosotros sabemos cuál era la función de un virrey, por qué estaba en el Perú un virrey y quién era la máxima autoridad, ¿verdad? Pero es aquí cuando nace el famoso Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? Era encargado de velar y dirigir los intereses de España en América. ¿Ok? El Consejo elaboraba las leyes que se aplicaban en el virreinato. Hacían ordenanzas y reales cédulas. Recuerdan que hace un momento les mencioné lo que el rey hacía, ¿verdad? ¿No? Todas sus ordenanzas recibían, o leyes, ¿no? Que daba el rey, se llamaban reales cédulas. Ahora, también incluso en el Consejo de Indias se realizaban juicios de residencia, mediante el cual una determinada autoridad rendía cuenta de todos los actos. ¿Ok? Es muy importante reconocer, obviamente, que el virreinato peruano o el virreinato del Perú en América del Sur, ¿no? Sobre todo eh, que a través de la corona española se estableció la creación de dos gobernaciones, como por ejemplo la de Nueva Castilla, que fue para Francisco Pizarro, y la de Nuevo Toledo para Diego de Almagro, ¿no? Eh, produce, ¿no? La unión de estas gobernaciones, pero no por pacto, sino a través del virreinato. Y desde el momento de la creación y de acuerdo con las disposiciones de las leyes nuevas, el virreinato peruano dominó prácticamente todo el territorio de América del Sur, sin excepción, obviamente, de los dominios de Portugal, a lo que hoy se conoce como Brasil, ¿verdad? Ahora, asimismo, en el virreinato peruano, nosotros ya conocemos, obviamente, eh, cuál era la función del rey. Conocemos que existieron virreyes, que había un consejo de Indias que se encargaba de impartir justicia, pero ya lo hablamos externamente y es importante que hablemos qué estaba pasando dentro del Perú, ¿verdad?
cuál era la autoridad local. Y en este caso el virrey era la máxima autoridad en el Perú y representaba ¿a quién? ¿A quién representaba el virrey? ¿Quién me podría decir a quién representaba el rey? El virrey. Andrés. Al rey de España, ¿verdad? Al Y rey. muy bien, cuando un virrey, El rey de España. exacto, cuando un virrey llegaba al virreinato, traía consigo un pliego de mortaja, que era el documento en el que venía el nombre del sucesor en caso de que el otro falleciera, ¿no? Y las leyes dictadas por el virrey se llaman ordenanzas. ¿Del rey cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban las leyes que dictaba el rey? Cédulas reales, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Y las leyes dictadas por el virrey se llamaban ordenanzas. Bien. Al término de su mandato, eran sometidos al llamado. ¿Qué era el llamado, profesor? Era el juicio de residencia sobre su labor desarrollada ante la audiencia de Lima. Es muy importante que ustedes sepan, sobre todo, que la audiencia de Lima, en realidad, no fue la única aquí, en el Perú, sino existían dos audiencias. ¿Y cuáles eran estas dos audiencias? Estas dos audiencias, ¿se acuerdan del Tahuantinsuyo o no se acuerdan del Tahuantinsuyo? ¿Verdad? De los incas, ¿se acuerdan, verdad? Ya, muy bien. Entonces, había, ¿no? Aquí en el Perú, lo que era una audiencia de Lima, pero también había una audiencia del Cusco. Y es así como los virreyes que marcaron una historia trascendental en el virreinato del Perú, por ejemplo, como el virrey Blasco Núñez de Vela, que fue el primer virrey del Perú, por ejemplo, muere asesinado durante una revolución de los encomenderos. Tenemos a Francisco de Toledo, por ejemplo, que fue el quinto virrey del Perú y fue un organizador de la minería colonial, ¿ok? Como lo pueden ver en la imagen. Es considerado como el virrey más importante y logra consolidar la organización social, política y económica del Estado, del virreinato. Entonces, ya vamos conociendo a dos virreyes que dejaron sucesos importantes. Por ejemplo, el virrey número 31, que fue Manuel Amat Yuniet, durante su gobierno llega a embellecer Lima, incluso. Y José de la Serna, que fue el virrey número 40, imagínense, que fue el último virrey del Perú y durante su gobierno se alcanzaron la independencia del Perú, ¿verdad? Ahora, así como España tenía, por ejemplo, a través de su reinato, la audiencia de las Indias, aquí teníamos una real audiencia, también encargada de administrar justicia, pero en América. Y hubo varias audiencias en el virreinato, pero la más importante fue la Real Audiencia de Lima, donde los miembros de la audiencia fueron llamados oidores, ¿no? Los famosos jueces. La Real Audiencia de Lima asumía el gobierno de todo el virreinato ante la falta momentánea del virrey, ¿ok? Es decir, tomaban atribuciones muy importantes, tomaban decisiones tan importantes en representación del virrey, ¿no? En caso él no estuviera. Ahora, es también importante reconocer quiénes fueron los cabildos, ¿no? Que, ¿y por qué se les llamaba así, no? Porque tiene un nombre muy curioso, tal vez, ¿no? Se les llamaba incluso ayuntamientos. Tenían una función ellos. Esta función era velar por la belleza de las ciudades y estaban a cargo del alcalde y los regidores que estaban en el virreinato. ¿Ok? Entonces, ellos tenían una gran importancia porque lo que hoy en día conoces como municipalidad, ¿ya? Estos personajes se encargaban de administrarlos, ¿ok? Y no era de que de repente le decían, ah, no, ya, tú eres peruano, ya, yo te voy a ayudar a dirigir el Perú, ¿no? Yo te voy a dar el poder para... No, obviamente los españoles mismos se tomaban la atribución de poder tomar
este acceso para que ellos mismos puedan, sobre todo, administrar todo el poder del Perú. ¿Ok? Así como tuvimos a los cabildos que tenían, ¿no? La función de velar por la belleza de las ciudades, ¿no? Que era cuidar, obviamente, las ciudades. También teníamos los corregimientos, que eran unidades administrativas, pero menores, ¿no? Que se encargaban del gobierno de las provincias, es decir, ¿no? Los famosos corregimientos. Ellos estaban a cargo de un corregidor español y tenía como función defender a los indígenas de los abusos que cometían los españoles y se encargaba de cobrar el tributo indígena. ¿Se acuerdan hace un momento de lo que les comentaba antes a inicio de clase, cuando les decía que ellos les traían, por ejemplo, medias y peines, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, ¿verdad? Y era curioso porque obviamente ellos no usaban medias, los incas no usaban medias, los incas no usaban zapatos, ¿verdad? Ellos tienen, a través de su cultura, tenían sobre todo una manera propia de vestirse y eso venía suscitándose también con los indios, pues, ¿no? Porque ellos también tenían su propia cultura. Ahora, estos personajitos nos dejan una gran historia, ¿verdad? Porque ellos comienzan a demostrar cómo es que se debía dirigir en el virreinato en el Perú, ¿no? Y es por eso que los virreyes más importantes, como ya los he mencionado, dejaron grandes historias como embellecer el Perú. Y una de las cosas, por ejemplo, de que realmente existe la audiencia de Lima aquí en Lima, es porque nosotros tenemos un puerto, ¿verdad? El puerto del Callao, ¿correcto? ¿Sí? ¿Han tenido la oportunidad de ir al Real Felipe, por ejemplo? ¿Alguna vez han ido? ¿Mm? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir al Real Felipe? ¿O nadie todavía? ¿No? Yo sí, profesor, he ido al Real Yo no, Felipe. profe. Muy bien. Yo no. Antes del Real Felipe se puede ver el gran puerto del Callao. Y por ahí ellos traían todas las embarcaciones y las riquezas de los españoles, ¿no? Entonces los españoles decían, bueno, el puerto del Callao era la máxima en ese entonces, eh, se podría decir, el máximo puerto que podía distribuir ciertas riquezas. Entonces los españoles directamente querían administrar el poderío a través de todos los ingresos que se tenían y sobre todo llegar a administrarlo. Entonces, es por eso que las audiencias también están en el Cusco, ¿no? Porque el Cusco fue el centro de toda la conquista. Porque si ustedes se preguntan, si no hubiera caído nunca el imperio del Tahuantinsuyo, pues los españoles nunca hubieran llegado. Y sobre todo si no se hubieran peleado. ¿Quiénes se pelearon en ese entonces? ¿Quiénes fueron los hermanos en ese entonces que se estaban peleando? Los incas y los españoles. No, eran dos hermanos y eran dos incas que se pelearon entre ellos para el poder del Tahuantinsuyo. Atahualpa ¿Y quién? Atahualpa y Huáscar. Muy bien. Huáscar, excelente. Ellos se pelearon por el poder, ¿verdad? Ellos se pelearon por el poder y es así como nace todo el conflicto y sobre todo encuentran debilitado el imperio del Tahuantinsuyo. Porque recuerden que el imperio del Tahuantinsuyo sí es el centro del Cusco, pero teníamos una gran extensión, ¿verdad? Por cerca de 3 a 4 países, ¿verdad? Es por eso que se divide en Antisuyo, Contisuyo, Incaisuyo, ¿no? Porque obviamente cada uno tenía un propio régimen de poder en un imperio demasiado inmenso. Entonces, Francisco Pizarro obviamente lo encuentra totalmente debilitado. Fuera de que los incas también en ese entonces, como Atahualpa, como Huáscar, eran totalmente egocéntricos, ¿no? Eran muy altivos. Entonces es por eso que cuando Francisco Pizarro lo visita, lo primero que hacen es votar la Biblia, pues, ¿no? ¿No? Porque es una de las cosas que los españoles querían hacer en el Perú, era catolizar a todas las personas, evangelizar, ¿verdad? Que Dios esté presente en sus vidas, pero ellos obviamente no le tomaban interés porque ellos no sabían, ¿qué cosa? No sabían leer. Y al no saber leer, obviamente para ellos nunca habían visto un libro ni siquiera. Entonces, al no saber absolutamente nada, pues no le servía de absolutamente de nada. Y los españoles incluso le tomaron como falta de respeto, pues. Y obviamente así se da la historia.
a través de virreyes, a través de sucesos, hasta llegar a una independencia del Perú, que se da por unas corrientes libertadoras, ¿no? Como como San Martín y Bolívar, ¿verdad? En búsqueda de poder llegar a libertar al Perú, a libertar América, ¿ok? Ahora,